Gráfica del movimiento. Vamos a ver gráficas del movimiento MRU y MRUA. Bien, la segunda ley de Newton, ya lo habíamos comentado, nos dice que cuando aplicamos una fuerza aparece una aceleración, es decir, un cambio de velocidad. Si nosotros tenemos un objeto en reposo y le aplicamos una fuerza, esta va a cambiar su velocidad, es decir, se va a acelerar. La segunda ley de Newton nos dice que mientras sigamos aplicando fuerza, el objeto sigue cambiando su velocidad, sigue acelerando, hasta que llegue un momento en que dejemos de aplicar esa fuerza. Cuando dejamos de aplicar esa fuerza, también desaparece la aceleración, desaparece el cambio de velocidad y el objeto se mueve con la última velocidad que tenía de manera constante. Entonces tenemos dos tipos de movimientos. Un objeto que sí tiene aceleración, que sí tiene cambio de velocidad, y un objeto que no tiene cambio de velocidad una vez que deja de aplicarte la fuerza. Estos dos movimientos tienen nombre. El primero se llama movimiento acelerado. En este caso nosotros vamos a hablar de un movimiento rectilíneo, en línea recta, uniformemente acelerado. La palabra uniforme es muy importante, nos dice que esta aceleración, este cambio de velocidad, nunca va a cambiar siempre y cuando la fuerza se mantenga aplicada de manera constante. Esto nos permite analizar nada más dos puntos del movimiento y saber cómo es su cambio de velocidad y poderlo trasladar a los puntos que no vimos. Por ejemplo, si nos dicen que el objeto lleva 3 metros por segundo cuadrado de aceleración, yo voy a saber que su velocidad fue cambiando de 3 en 3. Por ejemplo, si empezó en 5, pues va a tener 8 y luego 11, y así nos vamos de 3 en 3. Muy bien, el objeto que no cambia su velocidad porque ya no tiene fuerza aplicada se llama movimiento a velocidad constante o MRU, movimiento rectilíneo uniforme. La palabra uniforme nos da a entender que la velocidad no va a cambiar. Cuando nosotros queremos analizar el movimiento de un objeto para saber qué tipo de movimiento tiene, analizamos dos variables. La primera de ellas es el tiempo y la segunda la distancia. En este caso el tiempo lo consideramos la variable independiente porque nosotros podemos controlar en qué momento queremos hacer las observaciones. Si queremos hacerla, por ejemplo, cada segundo, cada 2 minutos, cada media hora, cada día, etc. Una vez que escogemos en qué intervalos queremos hacer, estos tienen que ser constantes. Por ejemplo, si escogemos 2 minutos, sería 2, 4, 6, 8, 10. Si escogemos media hora, 0.5, 1, 1.5, etc. Otra cosa que también tenemos que tener es una referencia. Recuerden que el movimiento es el cambio de posición con respecto a una referencia. Así que tener la referencia pues es muy importante. Una vez que escojamos la referencia, haremos nuestra primera observación. A eso se refiere 0 segundos. Y cuando el objeto pase por la referencia, le llamamos 0 metros. La chica, como ustedes ven, ya viene caminando desde antes de que nosotros empecemos a hacer la observación. Entonces, cuando pase por la referencia, que en este caso es un árbol, empezamos a contar. 0 segundos, pasa por el árbol, 0 metros. Y empezamos a hacer nuestro monitoreo. Ahí vamos viendo las posiciones que tiene con respecto al árbol a medida que va pasando el tiempo. Y la monitoreamos cada 4 segundos, fue nuestro intervalo que escogimos. Y hicimos 5 observaciones, porque nos acabamos de dar cuenta que ella mantiene una uniformidad. Si ustedes se fijan, en cada intervalo de distancia recorrida, de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, mantiene una uniformidad en los mismos intervalos de tiempo, que sería de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16. Entonces, la primera característica que nosotros observamos aquí es que ella recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y esa es una característica importante de los objetos que se mueven con MRU. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ya no necesitamos observarla. Ya vamos a saber cuál sería su posición a los 24 segundos, por ejemplo. Incluso podemos saber cuáles eran sus posiciones antes de que nosotros la empezáramos a ver. Si ella mantenía esa uniformidad, podemos saber dónde estaba 4 segundos antes de que yo la viera, u 8 o 12, o incluso hasta más. Muy bien, si ustedes se fijan, los intervalos de distancia recorrida son igualitos en los mismos intervalos de tiempo, de 0 a 6, de 0 a 4, de 6 a 12, de 4 a 8, de 12 a 18, de 8 a 12. Entonces nosotros sabemos que la velocidad es una relación entre el cambio de posición en los intervalos de tiempo, y en este caso son iguales. Si hacemos estas divisiones de los intervalos de 0 a 6, que fueron 6, entre 0 a 4, que fueron 4 segundos, o de 12 a 18, que fueron 6 metros, y de 8 a 12, que fueron 4 segundos, si hacemos esta relación de distancia recorrida entre el tiempo transcurrido,
vamos a obtener siempre el mismo valor de 1.5. Es decir, ella va recorriendo 1.5 metros cada segundo. Vemos que mantiene siempre la misma velocidad. Entonces los objetos que se mueven con MRU van a recorrer siempre con la misma velocidad. Es decir, van a tener una velocidad constante. Bien, ya vimos cómo vamos monitoreando la posición del objeto a medida que pasa el tiempo. Y vamos a ver cómo se ve la gráfica de esta posición. Bien, lo primero que vamos a hacer es escoger el plano cartesiano, el primer cuadrante, y vamos a poner ahí en el eje horizontal el tiempo y vamos a poner en el eje vertical la distancia. Recuerden que X no es el eje X, es la distancia, la letra con la que definimos la distancia en metros. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es colocar una secuencia numérica. Es muy importante que cuando hagamos gráficas coloquemos secuencia numérica. En este caso, si ustedes se fijan, en el tiempo tenemos la secuencia numérica del 4, así que vamos a aprovecharla y ponerla directamente ahí. Y en el eje vertical tenemos la secuencia numérica del 6, así que la aprovechamos y la ponemos ahí. Una vez que ya tengamos definida nuestro eje vertical y nuestro eje horizontal, vamos a juntar los pares ordenados, es decir, 4,6, 8,12. Ahí los vamos uniendo los pares ordenados y una vez que los tengamos todos, lo que vamos a hacer es juntar esas líneas. Bien, juntamos esos puntos y esos puntos nos da una gráfica, una línea en este caso. Esa gráfica inclinada tiene un nombre muy específico. En matemáticas le llaman pendiente. Y bueno, pues aquí en física vamos a retomar ese nombre y vamos a decir que la gráfica de posición contratiempo de un objeto que se va alejando de la referencia es una pendiente ascendente, que va de la parte inferior a la parte superior. Bien, en física esa pendiente nos da información. En este caso, la pendiente nos indica la velocidad con la que se mueve el objeto. Aunque bueno, en este caso ya la sabíamos, lo vimos en la diapositiva anterior, pero si nada más tenemos la pura pendiente, podemos sacar ese valor de la velocidad utilizando la fórmula de la pendiente. En este caso, bueno, ya está particularizada para física y sería la posición final menos la posición inicial entre el tiempo transcurrido. Estas posiciones iniciales y finales pueden ser aleatorias, pueden ser arbitrarias. Podemos escoger como intervalo inicial, por ejemplo, el 4,6 y el final el 12,18, o podemos tomar toda la gráfica, de 0 a 30 en la distancia recorrida y de 0 a 20 en el tiempo transcurrido. Por ejemplo, de esta gráfica que acabamos de ver, aplicando lo que acabamos de ver ahorita, la fórmula de la pendiente, podemos escoger el par ordenado 8,12 como posición inicial y el par ordenado 12,18 como posición final. Pongamos estos números en la fórmula y sería posición final 18 menos la inicial 12 entre el intervalo de tiempo, que el tiempo final sería 12 menos el tiempo inicial sería 8, y haciendo las operaciones nos da una velocidad de 1.5. También podemos escoger los pares ordenados 0,30 y 0,20. Entonces 30 menos 0 y 20 menos 0, al hacer la operación me da 1.5. Puedes escoger cualquier grupo de pares ordenados y te va a dar exactamente el mismo resultado. Esto es importante. Esto significa que la velocidad se va a mantener durante todo el recorrido. Desde la primera vez que la vimos hasta la última observación, ella va a mantener siempre una velocidad constante. ¿Cómo se verá ahora una gráfica de posición contratiempo de un objeto que se acerca a la referencia? En este caso, como pueden observar, dice 0 segundos, que sería nuestra primera observación, y ella se encuentra a 15 metros de nuestra referencia. Al igual que la anterior, escogemos intervalos de tiempo regulares y vamos monitoreando su distancia con respecto a la referencia. En este caso escogimos intervalos de 1 segundo y vamos monitoreando. Igual que en el ejemplo anterior, vamos viendo regularidades. Vamos viendo que ella recorre distancias iguales en tiempos iguales. Va recorriendo de 15 a 12, recorrió 3 metros, de 12 y pasó un segundo, de 12 a 9 recorrió 3 metros y pasó un segundo, de 9 a 6 igual, de 6 a 3 y vamos viendo que las distancias recorridas son exactamente iguales en el mismo intervalo de tiempo. También sabemos si hacemos la relación entre cambio de posición con respecto al tiempo transcurrido por cada intervalo,
vamos viendo que ella va manteniendo una distancia de 3 metros cada segundo. Esta sería su velocidad, entonces ella se mueve con velocidad constante, pero ahora nada más acercándose a la referencia. ¿Cómo se ve una gráfica de posición contratiempo de un objeto que se acerca a la referencia? Bueno, ya habíamos monitoreado sus posiciones con respecto al tiempo. Hacemos exactamente lo mismo, escogemos el primer cuadrante de un plano cartesiano, instalamos ahí en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la distancia recorrida, que la representamos con X. Ponemos una secuencia numérica válida, que en este caso en el eje horizontal pues ya tenemos la secuencia del 1, la podemos utilizar. Y en el eje vertical, si nos fijamos, pues tenemos la secuencia del 3, así que la aprovechamos y la ponemos directamente. Juntamos los pares ordenados. Recuerden que la primera observación fue a los 15 metros. Y después las siguientes observaciones las vamos juntando, juntamos esos puntos y obtenemos una gráfica que en este caso se llama pendiente descendente. El objeto va acercándose a la referencia en una pendiente descendente. Al igual que la anterior, esta pendiente nos va a decir la velocidad con la que el objeto se acerca a la referencia. De la misma manera, puedes tomar cualquier puntos de pares ordenados, que sean 2, y poderlos sustituir en esta ecuación para encontrar con qué velocidad se mueve. Igual que en el ejemplo anterior, podemos escoger cualquier par ordenado que nosotros queramos analizar. En este caso, bueno, voy a escoger de toda la gráfica. Escogemos que a los 0 segundos se encontraba a 15 metros y que a los 5 segundos se encontraba a 0 metros, ya en la referencia. Sustituimos esta información en la fórmula de velocidad, 0 menos 15, que es la posición final menos inicial, entre el tiempo final y el tiempo inicial. Y bueno, nos viene dando una velocidad de menos 3. Esta velocidad es negativa. La única diferencia entre una velocidad positiva y una negativa es la dirección. O sea, no tiene valor para hacer operaciones, pero la utilizamos para saber en un momento dado si un objeto se aleja de la referencia o se acerca a la referencia, sobre todo si no lo estamos viendo. Si hacemos un problema escrito donde al final de cuentas la velocidad me salga negativa, bueno, me está avisando que el objeto se viene acercando a la referencia. Si me da positiva, pues me indica que el objeto se va alejando de la referencia. ¿Qué pasa con un objeto que se encuentra en reposo? Un objeto que no se mueve. También podemos monitorear una gráfica de lo que está haciendo él. En este caso, por ejemplo, en la primera observación vemos que se encuentra a 7 metros y las posteriores observaciones también vemos que hace lo mismo. Si nosotros graficamos esto, la primera observación a 7 metros, la segunda, la tercera, la cuarta, y vemos que el objeto no se mueve. Cuando nosotros juntamos estos puntos, nos da una línea paralela al eje del tiempo. Esta línea paralela al eje del tiempo nos dice que el objeto no se mueve. También la podemos analizar desde el punto de vista de la pendiente. Podemos aplicar la fórmula de la pendiente, tomando los pares ordenados, por ejemplo, 0,7, 5,7, y al momento de aplicarlos en esta fórmula, pues nos da 7 menos 7 entre 5 menos 0, nos da 0. Esto significa que los objetos que no se mueven tienen una velocidad de 0 metros por segundo. Muy bien, resumiendo lo que acabamos de ver ahorita, cuando nosotros veamos una gráfica de posición contratiempo con una pendiente de esta manera, vamos a saber que el objeto se aleja de la referencia, que tiene una velocidad positiva y obviamente tiene una aceleración cero, porque los objetos que se mueven con velocidad constante no tienen aceleración. Cuando veamos una gráfica de esta manera, de posición contratiempo y una pendiente negativa, vamos a saber que el objeto se acerca a la referencia, que tiene una velocidad negativa y por supuesto también una aceleración cero. Recuerden que las velocidades positivas y negativas son simplemente informativas. Son simplemente para decirnos que un objeto se aleja o que un objeto se acerca, sobre todo cuando no lo estamos viendo. Y cuando veamos una gráfica de posición contratiempo sin pendiente, una línea continua, una línea paralela al eje del tiempo, vamos a saber que el objeto no se mueve, está en reposo, que no tiene velocidad, obviamente porque no se mueve, y también tiene aceleración cero. Aquí nada más resumiendo, la aceleración igual a cero puede ser por dos situaciones: que el objeto no se mueva y que el objeto se mueva con velocidad constante. Esta es una gráfica del movimiento de un objeto que en diferentes momentos tiene diferentes tipos de movimientos.
Por ejemplo, de 0 a 6 va alejándose la referencia, de 6 a 15 se acerca la referencia, de 15 a 18 segundos se detiene y de 18 a 27 segundos se aleja de la referencia. En clase hicimos el análisis de las velocidades que llevaba en cada uno de estos momentos para poder hacer la primera parte del tema de gráfica del cuadernillo de trabajo. Bien, vamos a ver cómo se ve la gráfica de velocidad contratiempo de un objeto que se mueve con velocidad constante. Ya habíamos monitoreado su posición con respecto al tiempo y habíamos comentado que los intervalos de distancia eran constantes en iguales intervalos de tiempo. En este caso pasaba de 3 a 6 en un segundo, de 6 a 9 en un segundo, de 9 a 12 en un segundo. Y vamos viendo que este objeto recorre 3 metros por cada segundo, en cada uno de los intervalos. Bien, vamos a hacer una gráfica de velocidad contra tiempo. Vamos a hacer lo mismo. Escogemos el primer cuadrante del plano cartesiano. En el eje horizontal ponemos el tiempo y aprovechamos que ya tenemos la secuencia del 1 al 5. En el eje vertical ponemos la velocidad y aunque tenemos nada más una sola velocidad, igual ponemos una secuencia, en este caso también la del 1, y empezamos a generar los pares ordenados. 3 metros un segundo, 3 metros 2 segundos, 3 metros por segundo 3 segundos. Y al momento de juntar los pares ordenados y unirlos en una línea, nos va a dar pues una línea continua, una línea paralela al eje del tiempo. Pero ahora estamos graficando velocidad, ¿ok? Que no la vayan a confundir con la que vimos ahorita de posición. Esta es velocidad. Y lo que me está diciendo es que la velocidad se mantiene constante. En cada instante de tiempo que nosotros estemos analizando, mantiene la misma velocidad, en este caso de 3 metros por segundo. Bien, en una gráfica de velocidad contra tiempo, esta pendiente o esta línea también nos da información. O sea, si nosotros queremos analizar un cambio de velocidad con respecto al tiempo, lo que estamos analizando es la aceleración. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver qué aceleración tiene un objeto que se mueve con velocidad constante, aunque ya sabemos que tiene cero, pero pues vamos a demostrarlo. Muy bien, tenemos en nuestra gráfica, tomamos dos pares ordenados, que pueden ser cualquiera. En este caso, bueno, voy a escoger 0 con 3 metros y 5 con 3 metros por segundo. Bien, analizamos la fórmula de aceleración, que es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y bueno, si analizamos por aquí, vemos que en el segundo 1 o en el segundo 0 tenía 3 metros por segundo y en la última observación también tenía 3 metros por segundo, pues voy a observar que al hacer esta operación me da 0 metros por segundo cuadrado. Como ya lo sabíamos, el objeto mantiene una aceleración de 0, o sea, no hay cambio de velocidad. Muy bien, vamos a hablar ahora del tema de aceleración constante. Aceleración constante, bueno, ya hemos comentado que aceleración es un cambio de velocidad. Y en este caso, bueno, también vamos a analizar primero cómo se ve una gráfica de posición contra tiempo. Si ya habíamos comentado que en el movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante, las distancias recorridas eran iguales en iguales intervalos de tiempo, aquí tenemos que esperar que eso no se cumpla. Obviamente las distancias recorridas tienen que ser diferentes, porque si fueran iguales no podríamos reconocer un MRU de un MRUA, un objeto que se mueve con aceleración de uno que no lo hace. En este caso, bueno, vamos a esperar que las distancias recorridas sean diferentes. Igual que el anterior, escogemos la magnitud del tiempo, escogemos intervalos regulares y monitoreamos qué distancia tiene el objeto con respecto a una referencia. 0 segundos es la primera observación y 0 metros es cuando ella pasa por esa referencia, es cuando yo voy a empezar a hacer el conteo. Bien, en este caso hacemos el conteo cada segundo y vemos esas posiciones. Un segundo después está a 1 metro, a los 2 segundos está a 4, después a 9, a 16 y a 25. Dice por aquí, aun y cuando los intervalos de distancia son diferentes en iguales intervalos de tiempo, esta secuencia mantiene una uniformidad, como se puede observar en tu gráfica de posición contra tiempo que ahorita vamos a ver. O sea, cuando nosotros grafiquemos esto, si nosotros vemos una figura regular, una figura que nosotros podamos continuar de manera lógica, entonces podemos predecir cuál sería su posición a los 6 segundos, aunque en este momento me imagino que ya vieron la secuencia que se mantiene. Bueno, de todas maneras vamos a ver cómo se ve esta gráfica. Vamos a realizar la gráfica de posición contra tiempo de un movimiento que tiene aceleración
Ya habíamos monitoreado las posiciones del objeto a medida que pasaba el tiempo, en este caso de un segundo. Bien, al igual que el anterior, vamos a escoger el primer cuadrante del plano cartesiano y vamos a colocar en el eje de las X la variable t y vamos a poner ahí una secuencia numérica. En este caso podemos observar que ya tenemos la secuencia del 1. En el caso del eje vertical vamos a poner la posición y si ustedes observan 1, 4, 9, 16, 25 no es una secuencia numérica. Siempre es importante cuando grafiquemos poner secuencias. Así que vamos a poner, puede ser la serie del 2, la del 3, la del 5, la que ustedes quieran, donde vamos a localizar después el valor de 1, 4, 9, 16 y 25. En este caso, bueno, escogí la serie del 5 para el eje vertical. Y vamos a escoger los pares ordenados, 1 con 1, 2 con 4, 3 con 9, etc. Y los vamos a juntar en una gráfica. Como pueden observar, la gráfica que se presenta es lo que se conoce como una media parábola. Esta gráfica es una gráfica regular. Esto me permite en un momento dado extender la gráfica y poder determinar cuál sería la posición del objeto a los 6 segundos, por ejemplo. O si la alargamos más, podemos ver futuros tiempos. En una gráfica de posición contratiempo de un objeto que se mueve con aceleración constante, la gráfica nos da lo que se conoce como media parábola, como había comentado. No podríamos calcular aquí una velocidad única, es decir, como lo hicimos en el MRU, donde aplicábamos la fórmula de la velocidad y podíamos determinar con qué velocidad se movía el objeto en todo momento. En este caso no, porque no tenemos una sola velocidad. El hecho de que nos digan que es aceleración significa que las velocidades son diferentes. Decíamos, no podemos calcular una velocidad única, puesto que cambia en todo recorrido, pero podemos calcular una velocidad instantánea que lleva en cada momento. Es decir, podemos calcular la velocidad que lleva en cada intervalo. En el intervalo de 0 a 1 segundos, que recorre de 0 a 1 metro, o en el intervalo, por ejemplo, de 3 segundos a 4 segundos, que recorre de 9 a 16 metros. Y así en cada uno podemos encontrar y sabemos que vamos a encontrar una velocidad diferente. Muy bien, vamos a ver cómo se ve la gráfica de velocidad contra tiempo. Como lo habíamos comentado ahorita, ya vimos las posiciones, ya sabemos qué posición tiene en cada instante de tiempo y vamos a hacer lo que dijimos ahorita. Vamos a ver qué pasa de 0 a 1 en el tiempo de 0 a 1, qué pasa de 1 a 4 en el tiempo de 1 a 2, qué pasa de 4 a 9 en el tiempo de 2 a 3. Y si ustedes se fijan, de 0 a 1 recorrió 1 metro en un segundo. En la segunda, de 1 a 4, recorrió 3 metros en un segundo. De 4 a 9 recorrió 5 metros, de 2 a 3 pasó un segundo. En la siguiente, así nos vamos. Y vamos a ver qué sucede, que en cada intervalo de tiempo tiene esas velocidades. O sea, lo que hicimos fue dividir la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido para cada intervalo. Y lo que vamos viendo es una secuencia. De 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, y vamos viendo la secuencia. Así que podemos saber exactamente en el siguiente intervalo, podemos ver la distancia. Vamos a ver, en el siguiente intervalo, él iría con una velocidad de 11 metros por segundo. O sea, podemos predecir. Aun y cuando la distancia recorrida no mantuvieron una uniformidad como lo hizo en MRU, sí lo mantiene. No se nota muy directamente, pero sí lo mantiene. Y lo estamos viendo en el concepto de velocidad. De la gráfica que habíamos visto anteriormente, donde aparece la posición y la velocidad del objeto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a escoger el cuadrante 1 del plano cartesiano. En el eje horizontal vamos a poner el tiempo con una secuencia numérica y en el eje vertical la velocidad con una secuencia numérica, que en este caso tampoco la tenemos. 1, 3, 5, 7 y 9 no es una secuencia numérica, así que vamos a escoger una regular y ahí localizaremos esos puntos. Bien, en el eje de las X, en el eje horizontal, puse el tiempo y tenemos la secuencia del 1, y en el eje vertical, que es la de la velocidad, escogimos la secuencia del 2 y vamos a localizar los puntos 1, 3, 5, 7 y 9. Muy bien, vamos a localizar los pares ordenados, 1 con 1, 2 con 3, 3 con 5, y vamos a unirlos en una gráfica. Bien, ahí tenemos una gráfica regular de velocidad contra tiempo de un objeto que se mueve con aceleración constante. Al igual que en las gráficas anteriores, esta pendiente, que es una pendiente igual, es una pendiente positiva, pero esta es una gráfica de velocidad contra tiempo. En esta pendiente positiva, la relación de cambio pues se llama aceleración.
Así que podemos encontrar la aceleración viendo dos pares ordenados, restando las velocidades y el tiempo que le llevó a hacer ese cambio y obtenemos la aceleración. Muy bien, vamos a ver cómo se ve una gráfica de frenado o desaceleración. En este caso, la primera observación que tenemos del objeto, la primera observación 0 segundos, ella llevaba una velocidad de 10 metros por segundo. Vamos a monitorearla también en intervalos de 1 segundo y vamos viendo cómo ella va bajando su velocidad hasta que en un momento dado se detiene. A los 5 segundos ella lleva 0 metros por segundo, está detenida. Como podemos observar, los cambios de velocidad se mantienen constantes, en este caso van disminuyendo y esto es a lo que nosotros llamamos frenado. Podemos ver que los cambios son de 2 en 2, así que podemos asegurar que ya lleva una aceleración de frenado de 2 metros por segundo cuadrado. Bien, ya tenemos el monitoreo de la velocidad. Vamos, al igual que el anterior, vamos a escoger el cuadrante 1 del plano cartesiano. Vamos a poner en el eje horizontal el tiempo y una secuencia numérica, que en este caso pues es la del 1, como podemos ver. Y en el eje vertical vamos a poner la velocidad y una secuencia numérica, que en este caso podemos ver que tenemos la serie del 2. Así que vamos a aprovecharlas y vamos a ponerlas directamente. Vamos a escoger los pares ordenados, 0,10, 1,8, 2,6 y los vamos a unir en una gráfica. Y lo que nos va a aparecer es una gráfica descendente. Es decir, vamos a tener una pendiente negativa. De tal manera que cuando nosotros encontremos la aceleración, la relación entre el cambio de velocidad, obtendremos una aceleración negativa. Y las aceleraciones negativas, como ya lo hemos visto en clase, nos dicen que el objeto va disminuyendo su velocidad. Gráfica de un objeto que se va moviendo en un lapso de 18 segundos y tiene diferentes intervalos en los cuales va cambiando la forma en que se mueve. Por ejemplo, podemos ver que de 0 a 4 segundos él va acelerando, de 4 a 10 segundos él mantiene una velocidad constante, de 10 a 12 segundos él frena y de 12 a 18 segundos él aumenta su velocidad. ¿Cómo se obtienen las aceleraciones? Hicimos este ejercicio en el salón de clases para hacer la segunda parte del cuadernillo. Resumiendo lo que vimos ahorita, pues cuando estemos viendo gráficas de posición contratiempo, podemos ver gráficas con pendientes ascendentes como la verde y la azul, que nos están indicando de velocidades positivas, objetos que se alejan de la referencia. En este caso, bueno, puse las dos. Si ustedes pueden ver, tienen la misma pendiente, aun y cuando empiezan y terminan en diferentes puntos, la pendiente es la misma, por lo tanto podemos asegurar que llevan la misma velocidad. En el caso de la gráfica roja, pues es una gráfica descendente con una pendiente negativa que nos indica que el objeto lleva una velocidad negativa o que el objeto se aleja de la referencia. En cambio, la gráfica amarilla nos indica un objeto que está en reposo, que no cambia su posición con respecto al tiempo y por lo tanto tiene una velocidad igual a 0. Por el otro lado tenemos la gráfica de velocidad contratiempo de un objeto que se mueve con MRU y tenemos velocidades constantes, la verde y la azul nos indican velocidades constantes del lado negativo. La roja está en la parte inferior, del lado donde están los valores negativos del V, indicándome un valor negativo de velocidad y obviamente significando un objeto que se acerca a la referencia. En cambio, sobre la línea del tiempo directamente tenemos un objeto que no tiene nada de velocidad. Todas estas gráficas, tanto la de X contra T como la de B contra T, nos indican que no hay aceleración. Todas estas gráficas son de objetos que recorren distancias iguales en tiempos iguales y que no cambian su velocidad. En el caso de la gráfica de MRU, bueno, la gráfica de posición contra tiempo nos da una media parábola en la cual pues lo único que podemos leer sería una velocidad instantánea, una velocidad que lleva en un momento determinado. Y las gráficas de velocidad contra tiempo que nos indican aceleración, las pendientes nos indican aceleración. La gráfica roja y azul nos indican objetos que van aumentando su velocidad. Y el hecho de que tengan la misma pendiente, tengan la misma inclinación, nos indican que sus aceleraciones son iguales. Por el contrario, tenemos la gráfica moradita. Esta gráfica nos indica un objeto que va disminuyendo su velocidad y que por lo tanto tiene aceleración negativa.
Bien, para que complementes todo esto, te recomiendo que veas las gráficas de cómo se construye una gráfica, que es parecido a lo que acabamos de ver, y también cómo se lee una gráfica, cómo se obtiene información de una gráfica.